En el Moto G100 también se puede instalar la cámara de Google y si tenés este teléfono, desde ya te adelanto y te sugiero que te la descargues porque va a mejorar los resultados de tus fotografías y videos un montón. Con otros teléfonos de Motorola no era tan conveniente, pero en esta oportunidad se esperaba más nativamente de la cámara de Motorola, del procesado de sus fotografías y trastabilló un poco. Así que los resultados con esta Gcam mejoran un montón y a continuación, además de dejarte el link de descarga en la descripción, te voy a dejar algunos ejemplos para que puedas comparar los resultados con una aplicación y con otra, para que puedas decidir cuál te gusta más y en qué ocasión. Esta versión de la Gcam es una de las mejores porque es compatible con el modo nocturno, con el efecto bokeh, es decir, el modo retrato, también con el slow motion y el timelapse, así que es bastante completa, pueden usarla para foto y video. Donde más se nota la diferencia entre una aplicación y la otra es en los colores y en la textura. Nuevamente Motorola tiende a saturar los colores y hacen que se vean más intensos, más llamativos, pero probablemente menos reales. Lo que me llamó la atención que con la cámara del G100 las fotos salen como apenitas movidas. Quiere resaltar tanto la textura que si hacemos mucho zoom vamos a ver que hay como un pequeño efecto acuarela que parece que la foto está movida y esto no está para nada bueno. Por ejemplo, si vemos el detalle de esta hoja se puede ver claramente cómo en la cámara de Motorola tiene un resultado bastante liso, bastante plano y la cámara de Google tiene un efecto que se puede apreciar mejor la textura de la misma. Con el modo de visión nocturna ocurrió lo mismo, nuevamente ganó la cámara de Google ya que abre la apertura del sensor unos segundos más, entonces capta más luz y quedan fotografías más luminosas. En teoría la aplicación de Motorola hace lo mismo, pero el resultado no es tan bueno, sino que quedan tonos medios artificiales, raros, incluso se ve bastante ruido. Son bastante ruidosas las fotos nocturnas del Motorola. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal que nos ayuda un montón a seguir creciendo y dejarnos en los comentarios cuál de las dos aplicaciones te parece mejor. Nuevamente gracias por ver, nos vemos la próxima, chau chau.